Gracias por estar aquí con nosotros en Foco Político. Nosotros este domingo por la tarde, como siempre, agradecidos de su sintonía, damos seguimiento a lo que pasa en el país, los acontecimientos de los últimos minutos. Vamos a conversar ahora con un dirigente experimentado del Partido de la Liberación Dominicana, secretario de Industria y Comercio de esa organización. Nos acompaña Aristipo Vidal. Buenos días, ¿cómo estás, Aristipo? Muy buenos días, Carlos. Buenas tardes ya, ¿verdad? Buenas tardes ya. Son las 2 de la tarde y pico. De manera que saludando a los televidentes que o acaban de comer o van a poner los pies debajo de la mesa en este domingo. Muchas gracias por estar con nosotros también a todos ustedes. Aristipo, quiero abordar contigo como secretario de Industria y Comercio del PLD el nuevo anuncio que ha hecho el gobierno para enfrentar la problemática del tránsito. Han diseñado el programa República Dominicana se mueve. Otros ya comienzan a decirle República Dominicana se muere. Tu opinión con respecto a estas medidas que ha anunciado el gobierno, ¿tú crees que van a lograr mejorar el flujo del tránsito, sobre todo en el Gran Santo Domingo? Bueno, la verdad es que lo que hemos visto en estos casi 5 años de un gobierno inepto, un gobierno incapaz. Juan Bosch decía con respecto al PRD, que es el mismo PRM de ahora, con una letra diferente, no hay diferencia básica ninguna, que son incapaces para hacer lo malo y lo bueno. O sea, ni siquiera para lo malo tienen capacidad necesaria y suficiente para que la gente acepte las cosas. Esto es una improvisación, un nuevo tollo del gobierno PRMista de Luis Abinader. Nada más hay que verlo por detalle, lo que están planteando. Cuando una persona, hombre o mujer, padre o madre, sale con su niño para el colegio, no es para que llegue a tiempo al colegio nada más, él también tiene que llegar a tiempo o ella a su trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen con moverle media hora más o menos a la entrada del colegio? Nada. Si yo voy a entrar a mi trabajo, digamos, a las 8 de la mañana, tengo que llevar al niño para que esté a la hora en su colegio y a veces hasta antes, porque yo tengo que llegar a mi trabajo. Cuando yo trabajaba en el sector privado, que fui visitadora médico, que tenía que ir a la empresa, lunes y jueves teníamos que ir, los visitadores a médicos, había uno que salía de su casa en Santo Domingo Este a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Para qué? Bueno, para poder cruzar el puente sin ninguna dificultad y poder estar en Herrera, que es donde queda la empresa, a la hora. Llegaba media hora antes, pero porque si salía media hora después de su casa no iba a llegar. Eso va a pasar. Entonces, una serie de disparates. Por ejemplo, que entre más temprano un empleado público, ¿qué importa? ¿Quién va a estar en la oficina pública buscando un servicio a las 7 de la mañana? 2 o 3. Y así por el estilo. Eso es diferente, señores. Mi hija menor recientemente estuvo en Puerto Rico en dirigencia de su trabajo. Y resulta que ella vino admirada del manejo de Puerto Rico con el tránsito. Vayan a Puerto Rico, investiguen cómo es. Vayan a las ciudades que tienen éxito en esa materia, investiguen cómo es. No como dice una señora ministra que fue a Perú a comer ceviche. Digo yo, a comer ceviche. No. A comer ceviche. Ella fue allí a presentar el modelo de éxito que ha implementado el gobierno para reducir la delincuencia. Sí. Y los Estados Unidos le advierten a sus ciudadanos que no vengan a este país o que vengan con cuidado. Al mismo tiempo, una de dos, o ella fue a comer ceviche o a conocer Machu Picchu, ¿verdad? O fue a mostrar lo que supuestamente ha hecho, cambiar el uniforme de la policía. Pero las estadísticas que ellos han estado mostrando en el país, Aristipo, ya que entramos en ese tema, entonces, dice que ha habido una reducción del 50%. Y los Estados Unidos no lo saben. No sabrán los Estados Unidos, que son la policía del mundo, que son los jefes del mundo en términos políticos, y son aliados de República Dominicana fundamentalmente, no lo saben. Son ignorantes de esa reducción tan dramática de la delincuencia en el país. Bueno, el pasado viernes, ¿qué ocurrió en La Vega, Carlos? Cierto. El pasado viernes, a plena luz del día, en la mañana, en La Vega, en el Cibao, fue asesinada una persona y su vehículo quemado. El vehículo que y por supuesto lo ha reducido la delincuencia, por supuesto que sí,
Pero usted ve en las redes sociales a un tipo con una pistola en la mano aterrorizando un barrio, ¿verdad? Un individuo ahí, él solo, con un grupito digamos, de aláteres, de colaterales con él. No, aquí no se ha reducido ninguna delincuencia. Y ese plan para movilizar el tránsito, como dice la gente ahora, República Dominicana se mueve, República Dominicana se muere. Estoy de acuerdo con la gente. Y una pregunta, ¿el PLD ha estudiado cuáles pudieran ser acciones que pudieran mejorar el flujo de tránsito en el Gran Santo Domingo y en otras ciudades? Porque no nos podemos limitar solamente al Gran Santo Domingo, ya hay caos de tránsito en Santiago, lo propio está pasando en la zona este del país. ¿Cuáles serían posibles soluciones? Ciertamente, mira, no las manejo yo porque no es mi área específica, es el área para obras públicas, que es amplio en cuanto se refiere a los temas que abarca. Y ese es uno de los temas que abarca, o sea, el Intran tiene que pertenecer forzosamente a obras públicas, si no lo pertenece, debe pertenecerlo. Y en esa materia, el compañero Ramón Pepín, ex ministro de Obras Públicas, es un hombre sumamente preparado, tanto así que fue su viceministro con todos los ministros anteriores inmediatos a él. Quiere decir que el hombre es sumamente eficiente. Y ese tema también está estudiado, pero además lo que yo digo, yo no soy PRMista, pero pues, perfectamente bien puedo hacerle sugerencias al gobierno. Váyanse a las ciudades y a los países donde la eficiencia en esa materia es notoria, es notable. Aprendan de los que saben. Pero como ustedes todos lo saben y todo lo que hacen es por primera vez o es histórico, ¿verdad? Todo lo que hacen es por primera vez es histórico, sin precedentes. Pues este tollo que están haciendo ahora, por cierto que se fue la luz antes de comenzar a grabar. Sí. Y tú dices, la primera vez que se va la luz aquí, sin precedentes también, porque eso es lo que este gobierno, sin precedentes, todo es por primera vez. Y hagan algo bueno, algo que sirva. Pero ustedes son los que saben. Bueno, hay un conflicto ahora, cambiando de tema brevemente, como era el secretario de Industria y Comercio, hay un conflicto que se ha agravado entre Israel e Irán. Se proyecta que los precios del petróleo van en aumento. Nosotros hemos tenido la fortuna en República Dominicana de que por un largo tiempo los precios del petróleo se redujeron y ha habido estabilidad en los precios. Sin embargo, la gente se quedó esperando una leve mejora en la reducción del costo, por lo menos de los combustibles, de la gasolina, gasoil, entre otros. ¿Qué tú crees que va a ocurrir ahora ante esta escalada que hay en el Medio Oriente? Que se va a aprovechar el gobierno para subir más los precios. Hasta ahora no han subido los precios del petróleo, de los crudos. Hasta ahora no han subido, andan por $70 el barril. Esperamos que este gobierno no se aproveche y desde ahora comiencen a aumentar los precios de los combustibles porque van a aumentar los costos del petróleo. Ojalá que no. Pero tal y como tú has explicado, la gente se quedó esperando una reducción de precios. Yo recuerdo que en el año 21, que fue cuando se aumentaron y se pusieron unos topes hacia arriba y unos topes hacia abajo, ¿verdad? Eso se quedó así. El petróleo llegó a subir a $100 y algo el barril, pero la gasolina no ha bajado en estos 3 años, para nada, ni tampoco el gasoil, ni el gas propano. Entonces, lamentablemente, con este gobierno no hay mucho que esperar. Yo recuerdo, y creo que también el televidente recuerda, porque tú seguro, porque eres periodista, que en la rendición de cuentas primera del presidente Abinader, que fue en el 2021, dijo que la semana siguiente iba a enviar un proyecto de ley para modificar la ley de hidrocarburos, que es la base para fijar los precios, entre otras cosas, de los combustibles. ¿Dónde está eso? Porque él lo envió. Él envió el proyecto. Pero todos sabemos que las cámaras legislativas bajo la égida del PRM es un sello gomígrafo de la Presidencia de la República. Fíjense la modificación constitucional, fíjense la aprobación del Ministerio de Justicia, un sello gomígrafo. Él dijo, no, yo lo envié, pero ya yo cumplí, déjeme eso ahí durmiendo el sueño de Blancanieves. Pero una pregunta, ¿tú crees que la economía dominicana resistiría a una reducción en el precio de los combustibles, partiendo de que esa es una de las principales fuentes de ingresos del Estado para cubrir los compromisos internacionales? Pero lo que tiene que hacer el gobierno con respecto a los precios de los combustibles y sus ingresos es sí sacar ingresos, porque hay un impuesto que hay que ponerle. Todo paga impuestos.
eso es natural, pero no abusen, tampoco abusen. ¿Cuáles deberían ser las principales fuentes de producción de ingresos en República Dominicana? Número uno, el turismo, ¿verdad? Pero también los impuestos a la industria, al comercio, todo tipo de comercio, a las compras, por supuesto, a la renta. La renta debe ser, para el televidente, estoy hablando ahora, debe ser lo que se llama beneficio o ganancia. Ejemplo, en algunos países europeos hay hasta un 61% de impuestos a la renta. Hasta el 61%. Pero ¿qué pasa? Que cuando de allá para acá, o sea, del Estado para el ciudadano, no hay que pagar hospital, no hay que pagar policía, no tienes que buscar seguridad privada. Un montón de beneficios, ¿verdad? Las calles excelentes, el alumbrado, todo, un montón de beneficios que usted paga con gusto, ese 61%. Porque lo que viene de allá para acá, tal vez sea hasta más. Y por supuesto, cuando llega la hora de la pensión, ni se hable. No es una pensión miserable como se aplica en República Dominicana, exceptuando los decretos de pensiones solitarias. ¿Solitarias? No solidarias. ¿Cómo así? Solitarias. Por ejemplo, he visto mucha gente, yo no sé si todavía el amigo Francisco Peña, el alcalde de Santo Domingo Oeste, desistió de la pensión porque tiene una pensión solitaria. Está suspendida la pensión. Tiene una pensión solitaria de 150,000 pesos. Solitaria, pero creo que Francisco fue... ¿Me entiendes? Fue y así hay pensiones solitarias de 200,000 para amigos del presidente con apellidos sonoros, apellidos muy sonoros, ¿eh? Y gente, yo conozco uno cuyo nombre no voy a decir por razones éticas, Claro. que es un vigilante en el sector donde yo vivo, de un edificio. Él nunca ha trabajado en el Estado, nunca ha trabajado en el Estado. Y tiene 40,000 pesos de pensión solitaria. ¿Me entiendes? 40,000. Sin haber trabajado nunca. ¿Y ese nunca. milagro cómo se logró? No, porque él es PRMista. Ah. Él es el PRM. O sea que las pensiones... Y así hay como él, 8,000 compañeros del PRM, hay que decirle compañeros porque son del partido, ¿verdad? Con sus pensiones solitarias. Sí. Tipo, tenemos que ir a un contacto de publicidad. Al regreso quiero que entremos a hablar un poco del panorama político. El jueves de Corpus Christi, 6 de la tarde, se produjo una reunión en la casa del presidente Luis Abinader, pero también quiero que hablemos de qué está pasando en el PLD. Eso al regreso de esta pausa, así que no se vayan, sigan con Foco Político. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. En este domingo por la tarde nos acompaña Aristipo Vidal, dirigente del PLD, secretario de Industria y Comercio. Aristipo, el pasado jueves, día de Corpus Christi, a las 6, se produjo una reunión privada entre el presidente Luis Abinader y varios aspirantes a la candidatura presidencial de esa organización. En medio de una efervescencia, ya se ha pronunciado el presidente de la Junta Central Electoral, recordando que quien siga en esos menesteres, pues al final habrán sanciones, posibles sanciones con hasta una suspensión o desconocimiento de la candidatura. ¿Qué lectura tienen ustedes desde el PLD ante esa reunión y los aprestos fuera un poco de tiempo de algunos aspirantes del PRM? Mira, no es secreto para nadie, que quien comenzó esta carrera hacia el 28, ni una semana después de ser electo presidente para un segundo periodo, fue Abinader. ¿Por qué? Él invitó a unos 6 dirigentes al Palacio Nacional, o sea, utilizando el Palacio como una sede política de su partido. Y eso lo hacen siempre, o sea, el PRM, antiguo PRD, todo lo pinta de blanco y con letras azules. Pero Danilo hizo lo mismo en su momento también. No, Danilo no pintó nada de morado. Invitó nada de morado. A los aspirantes. No, pero Danilo no pintó nada de morado. Ok. Estoy hablando del tema de que ellos todo lo pintan de blanco con letras azules o motivos azules. En fin, fue Abinader, ni una semana después de haber sido reelecto, quien invitó a 6 o 7 dirigentes al Palacio para animarlos a buscar la candidatura del 28, porque ya él no iba más. Por cierto, que la única verdad que ha dicho
Abinader en todos estos casi 5 años, la dijo en Punta Cana o Bávaro, no recuerdo bien dónde fue, en un seminario para legisladores nuevos, donde dijo, nos vamos en el 28 para siempre. Qué bueno. Se van en el 28 para siempre, yo estoy de acuerdo Él con se él. refería a que él no iba a... Él dijo nos vamos, y no dijo que era yo, él dijo nos vamos. Ok. Todo ellos. ¿Y tú crees que de verdad el Y se PRM van a ir por malos. ¿Tú crees que el PRM sale en el 2028? Totalmente, estoy convencido de eso. Francisco Javier, presidente de la República, el 6 de agosto del 28. Mira, entonces la Junta declara, ¿verdad? Actúe. Porque hemos visto una caravana que hizo Hipólito en Maní. ¿Tú la viste? Sí, pero Hipólito no es candidato Ah, presidencial. pero ¿para quién la hizo? Para él. Fue para su hija Carolina, que sí es aspirante. Vimos un acto de Carolina, un acto, bajo techo, perfecto, ok, pero un acto de Carolina. Pero eso era una reunión del partido que había ¿Entiendes? ahí. Del partido, de Carolina. Ok. Y así por el estilo, tú te encuentras con actividades de David en el interior, con los vehículos oficiales, las placas O de oficial Pero y David, el número. David Collado Te encuentras con San Gimignano, de la aduana, Ah, Yayo San Lobatón. Lobatón. San Gimignano es nuestro gran... Sí. Entonces, tú decías que David Collado anda en labores sociales. Él anda en contacto con las comunidades, por ejemplo, en los barrios de la circunscripción 3, donde él fue en el proceso electoral y no había vuelto y fue a llevar unas ayudas. Mira, Francisco Javier fue ministro de Turismo 12 años. Sí. Yo nunca lo vi ahí en ese tipo de actividades, incluyendo cuando aspiró entre los años 13 y 15 a presidente de la República. Nunca lo vi en ese tipo de actividades, nunca, porque el turismo no es para eso. Turismo no para allá a funda. Entonces, eso está el plan social de la presidencia, para eso es. Bueno, pues, por cierto, un paréntesis, Carlos. Sí. Volvió a irse la luz aquí en este canal. Sin precedentes. Pero es un hecho aislado. Todo lo que hace este gobierno es sin precedentes. Primera vez en la historia. Bien, y vemos a cualquiera de los otros. Yo creo que el más prudente hasta ahora, creo yo, ¿verdad? Ha sido Guido Gómez, que no lo he visto No, en esos y se ha quejado. actos de proselitismo. No, tampoco estuvo en esa cena Sí. de la Casa Presidencial, la Casa del Presidente de la República, porque está de viaje, tengo entendido. Pero él antes de eso había hecho pública una carta dirigida al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en la cual él se estaba quejando de que eso había que detenerlo. Inclusive hacía una reflexión de lo que había provocado la salida del PLD del poder en su momento y que si eso no se detenía, pues le iba a traer problemas. Yo les voy a dar mi opinión, mi simple opinión, mi humilde opinión, como dice comúnmente la gente, al PRM, y es que la mejor carta, la mejor credencial de un aspirante es hacer su trabajo bien, porque si la otra, yo no sé por qué el presidente convoca a estos 6 dirigentes, que exceptuando a la vicepresidenta y a Carolina, las 2 mujeres, ¿por qué? Bueno, porque son electas por votos, tienen cargos de administración con grandes nóminas todos, ¿verdad? Y la posibilidad de seguir nombrando y aumentando el sueldo y dar favores, hacer favores, porque lo sigue dejando en su cargo, que vayan a aspirar, pero sin el cargo. ¿Y qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? En el mismo PRM, Roberto Fulcar se va muriendo, ya no es ministro de Educación, y tiene a un ministro de Turismo, tiene a un director de aduanas, tiene a una vicepresidenta que no se puede poner en licencia, pero bueno, es la vicepresidenta. Yo sé lo que se hace de la vicepresidencia. Nunca lo he sido. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? De todo, menos poder que el presidente, desde luego. Pero hacer favores, todo tipo de favores. ¿Tú entiendes? Entonces, yo pienso que la democracia dominicana se fortalece en la medida en que el partido que ejerce el gobierno, el que está en ejercicio del poder del gobierno,
haga las cosas en beneficio de la población. Pero son nuevas las aspiraciones desde las posiciones públicas, porque No son nuevas. el PLD, por ejemplo, que estuvo en el poder durante 20 años, nosotros veíamos también que aspirantes se mantenían en posiciones públicas. En la última oportunidad, que fue el 19, ¿verdad?, para elegir un candidato, el presidente Danilo Medina destituyó al ministro de Educación, que aspiraba, Navarro, ¿no? ¿No es así? Lo destituyó. Al de Interior de Policía, que en paz descanse. Sí, que está descansando ahora. Ok. Su compañero, es compañero que habla Marando. Es compañero. Sí. ¿Verdad? Lo destituyó del puesto, no tiene que ser el presidente Abinader. ¿Te está aspirando? Pues sepa. Pero quizás esa reunión. Aspirar sin el cargo. Quizás el presidente lo que trató fue de volver a Perdóname, Carlos. Sí. Gonzalo Castillo, que finalmente fue el candidato, renunció también cuando se decidió a ser aspirante, renunció y entró ahí nuestro amigo Ramón Pepín, de quien hablamos hace un rato. Es decir, eso es lo debido, eso es lo correcto. Pero antes también, Leonel Fernández, cuando era PLDista y presidente de la República, también destituyó a Franklin Almeida, a José Tomás, a Radamés Segura, para el 2011. Entonces eso es lo correcto, no es invitarlo a cenar en la mansión del presidente, que compró otra casa más ahí al lado, compró 2 casas y las unió, ahí en la Julia, como lo hizo Hipólito en su oportunidad ya en el año 2000. No, es que hagamos la cosa de forma institucional en beneficio del país, que es lo menos que ustedes han hecho en estos casi 5 años. Entonces, ¿tú crees que se va a detener el proselitismo dentro del PRM a partir de esta reunión que... Yo no creo. ¿Por qué no? Carlos, vuelvo a repetirte lo que ya he dicho 2 veces. El PRM es el PRD con una letra diferente. Es el mismo PRD. ¿Y cómo tú ves entonces los planteamientos de Hipólito Mejía, que lucen un tanto desafiantes ante el presidente de la República? Lo más reciente que dijo era que él no creía que ese nuevo plan para mejorar el tránsito fuera a dar resultados. Ahí está, y yo lo veo bien que lo diga. Él lo dice porque está impulsando a Carolina a ser candidata, ¿verdad? Dice la verdad. Y esa es la verdad, señores, esa es la verdad. Es un plan improvisado, ¿verdad?, donde ya hemos visto los disparates con respecto a empleados públicos y con respecto a los colegios. Agarre la empresa privada, que es la gran empleadora del país, es la empresa privada, y póngale diferentes horarios. Es lo que tiene que hacerse. Por ejemplo, ¿cómo trabajan en los Estados Unidos? De 9 a 5. De 9 a 5. No a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. O sea que es perfectamente posible, pero puede haber otro grupo que trabaje de 10 a 6. ¿Verdad? El tapón se puede reducir, no se va a eliminar, olvídese de eso, y lo voy a decir porque no se va a eliminar. Cada año se va a incrementar más el parque vehicular. ¿Por qué? Simple, aquí hay 5 ferias cada año de vehículos. 5 ferias que te lo dan el vehículo con un 5% de inicial. ¿Cuál es el detente para la clase media y clase media baja para adquirir vehículos, para adquirir una casa? El inicial. Eso es lo que se lo dificulta. Si usted se lo pone cómodo, el inicial, 5% o 0%, la clase media puede. Entonces, 5% para los vehículos nuevos o usados, porque también hay una feria de usados. ¿No es así? Entonces, el parque vehicular se va a incrementar año tras año porque los viejos no los descartan, no los chatarrizan, se quedan iguales. Lo vende el dueño o se lo reciben para otro usuario, otro cliente. Y entonces, ¿qué tenemos? Millones de motocicletas, dicen que 10 millones de motocicletas, que también estorban bastante la fluidez del tránsito, incluyendo la salida estrepitosa que hacen de los semáforos mucho antes de cambiar. El motorista no espera que el semáforo cambie, el motorista arranca con él en rojo. ¿Tú crees que sea un tema necesariamente de educación? Porque siempre la gente, y lo que remarca inclusive el propio gobierno, es que se van a hacer campañas de educación para mejorar, para concientizar. ¿Tú crees que realmente con campañas de educación se va a completar, mejorar las dificultades que tenemos? Ayudan muchísimo, porque la educación es fundamental. La educación es la base del buen comportamiento. Pero mientras no se apliquen sanciones
ejemplarizadoras. Yo he dicho muchas veces, tal vez he exagerado cuando digo esto, que si usted parquea arriba de la acera donde no debe parquearse, su vehículo lo encuentra en Pedernales, porque allá se lo llevó la grúa. Pero cuando vaya a Pedernales, le digan allá en Pedernales, no, es en Elías Piña que está. Y cuando vaya a Elías Piña a buscarlo, le digan, no, es en Dajabón. ¿Te entiendes? El vehículo está aquí en la capital, pero que te digan así para que tú más nunca inventes subir tu vehículo a la acera. Es sanciones. Sanciones. Yo dejé mi vehículo una vez cerca de un espacio de basura, en el sector de Naco. Y cuando volví no lo encontré, se lo llevó la grúa. Yo no estaba estorbando la basura, porque soy consciente. Pero ellos alegaron que sí se lo llevaron. ¿Entiendes? Pagué $1000. Ya no lo dejo cerca de ningún espacio de basura. Aprendiste la lección. Claro, yo tenía mi razón, pero ellos me llevaron mi vehículo. Aristipo, yo quiero volver al tema de la política, porque tú hiciste varios señalamientos que indican a todas luces, ¿verdad?, de que el gobierno pues no ha cumplido con las expectativas que ustedes identifican debilidades, vamos a decirlo así. Te pregunto, ¿qué pasa entonces que eso no se refleja en las encuestas? El gobierno sigue, el presidente Abinader sigue manteniendo un alto nivel de popularidad, no se visualiza todavía en la oposición quién pudiera ser su relevo. ¿A qué tú atribuyes eso? Mira, en primer lugar a que el gobierno, desde que se situó el 16 de agosto del año 20, ha vivido falseando la verdad. O sea, no puede ser que una encuesta aparezca él con 70% de aprobación y sin embargo la gente se queje del alto costo de la vida, de la violencia, de la delincuencia, del desempleo, de todos los males. Y si la gente no atribuye que esos Entonces no puede ser, eso no se compagina. Y si la gente no atribuye que esos problemas son... No, pero claro, ¿quién va a ser? El presidente de la República. La gente no lo percibe así. Pero si tú y yo cogemos una cámara y nos vamos mañana lunes a la calle y comenzamos a preguntarle a la gente, tú verás la respuesta, cuáles son la realidad y a quién se lo atribuyen. Entonces, por una parte, y yo te voy a decir la realidad de hoy, la verdad de hoy, sí. El PRM como partido no llega al 40%, hoy. Pero lleva un segundo periodo. Pero no llega al 40% hoy, con todos los 9.000 millones que gastan anualmente para la propaganda falsa. Mentira. No llega al 40%. El PLD está buscando ya el 25%, hoy. ¿De cuándo se encuesta? De nuestros estudios recientes. Sí, 25%. Estudios, para nuestro consumo, no es para darlo a conocer al público. Y el tercer partido está por el 17%. Esa es la realidad de hoy, pero falta mucho de aquí al 28. Claro, claro. 2 años y pico largo. Entonces, vamos a ver muy pronto a un gobierno cada vez más en picada, más hacia la baja. Ninguno de esos aspirantes, ninguno de los aspirantes del gobierno podrá levantar el gobierno porque no le pueden hacer oposición, solamente Hipólito. Los demás no le pueden hacer la oposición, son funcionarios. Y aunque dejen el cargo mañana, seguirán siendo funcionarios del gobierno, seguirán siendo del gobierno. Y si no lo defienden, se van muriendo porque entonces el presidente se lo va a tomar en cuenta. Es el caso de la reforma fiscal fallida. Los que no se fajaron a defenderla están feos con el gobierno. En fin. Veremos cada día más la gente abriendo los ojos y mirando hacia quién. El último referente antes de este gobierno, el PLD, es su último referente y es lógico que así sea. Con el PLD se vivía mejor y la gente lo está admitiendo día por día. Es más, hubo una ola hace 1 o 2 meses de gente públicos pidiéndole perdón a Danilo. ¿Tú lo has visto? Eso no fue un movimiento incitado. No, pero tú no me puedes decir que el PLD dirige. Te pregunto. Tú no me vas a decir a mí que el PLD dirige. Por ejemplo, a Tolentino. Okay. El famoso Tolentino. ¿Verdad? No es verdad. Pidiéndole perdón a Danilo. Y otros más también de las redes sociales importantes. Sí. Que no tengo que mencionar porque la gente sabe cuáles son. Vamos a otro contacto de publicidad, con tu permiso. Tenemos que facturar porque si no... Si no hay problema. Vamos al regreso a conversar un poco cómo anda el PLD, cómo andan los asuntos internos del PLD, pero eso será después de este contacto de publicidad. Ya regresamos.
Estamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. Una interesante conversación, un debate también que surge en esa respuesta que nos da Aritipo Vidal, miembro del Comité Central del PLD, pero secretario de Industria y Comercio. Aritipo, el PLD, ¿cómo anda el PLD? Hay preocupación, aparecen, hay visos, hay señales de que pudiera darse una división nuevamente en el PLD. ¿Qué es lo que pasa? A los televidentes les digo que eso se puede descartar totalmente, de plano. División significa dos cabezas que se separan. Eso no pasa en el PLD. En el PLD hay una sola cabeza, se llama Danilo Medina. Danilo Medina, el presidente y líder del partido. Luego hay aspirante presidencial, Francisco Javier, y compañeros que ya lo fueron en el pasado, que no se sabe si lo van a hacer. Oiga bien lo que estoy diciendo, es que no se sabe si lo van a hacer. ¿Pero cómo que no se sabe si lo van a hacer? ¿Por qué? Porque yo te voy a decir por qué. Y se lo puedo decir a los mismos compañeros, con todo el respeto y cariño que les tengo, a todos. Porque el comité político tomó una medida meses atrás. Esa medida fijaba un plazo para manifestar ese interés mediante una carta a la comisión que se designó de arbitraje y unidad del partido que dirige el compañero Lidio Cadet, y solamente Francisco Javier se inscribió. Se inscribieron, y me da pena tener que decirlo así, 3 compañeros que, de acuerdo con Vox Populis, la voz del pueblo, son compañeros que obedecen a un ex candidato presidencial. ¿Pero a quién? ¿A quién? Abel Martínez. Abel Martínez. Solamente tenemos un ex candidato presidencial. Bueno, también Gonzalo No, lo está es, Gonzalo Castillo también. ¿verdad? Pero a Gonzalo no va a ser. Ok. Se dice que el compañero de La Vega es un hombre que fue a la Casa Nacional con 2 guaguitas, esa voladora, llena de gente que los pagaron, ¿verdad? Lamentablemente se dice eso, compañero. Yo no sé cómo usted se llama, ni siquiera sé su nombre completo, ni lo conozco tampoco. Y los otros 2 que se inscribieron, uno supuestamente de Estados Unidos, de Estados Unidos, y otro de Puerto Plata, por igual. Entonces, eso no tiene ningún valor. Esas 3 inscripciones no tienen ningún Pero valor. eso provocó entonces... Ahora bien, ¿qué pasa con el ex candidato Abel y los compañeros que compitieron en el 22 con él? Sí. Domínguez Brito, Margarita. bueno, ahora está Charlie Sí. Mariotti, que no estuvo en el 22 y que está ahora Sí. sonando, no se inscribió tampoco. Es más, él le dijo al comité político que va a pensarlo. A ver, Pero dicen como que hay una especie de bloque que se opone a que se escoja. yo no creo que sean ahora. bloques. No sé. No creo, Pero porque en el son mismo intereses, comité- pero en el mismo son seno- intereses diferentes. Pero en el mismo seno del comité político hubo una manifestación en contra, encabezada por Abel Martínez. Bueno, tú dices encabezada. Sí. Yo digo que ellos coincidieron Abel Ok. y 2 o 3 más. 2 o 3 más. No más de ahí. Porque yo no sé por qué incluyen a la compañera Margarita como aspirante. Ella no lo es. Ella no lo es. No es aspirante para un próximo periodo. ¿Y Tal sabes vez si lo sea en ella, el lo, futuro. si ella lo tiene descartado eso? No, es que ella no participa en nada de eso. Ok. Y tú tampoco la ves que visitando un barrio, ni Santiago, ni cualquier otra provincia. Tú no la ves, ella no está en eso. En el caso del compañero Abel ha estado en Dajabón, en Montecristi, y tengo entendido que hoy está... Y expresó su desacuerdo a que se eligiera... Entonces Abel no es aspirante, nada. Ok. Se está moviendo. Yo he ido a 3 sitios con el de hoy. A 3 sitios con el de hoy, que es Samaná. Ok. ¿Verdad? Más nada. Un aspirante presidencial tiene que hacer lo que hace Francisco Javier y lo que hizo Abel la otra vez, que estaba en todas partes, sábado, domingo y hasta viernes, en todas partes. Y era alcalde y cumplía su trabajo como alcalde en Santiago. En fin, solo Francisco Javier está actuando en función de ser un aspirante presidencial real. Aspirante, no precandidato, porque la aspiración de él es a ser precandidato. ¿Cuándo será precandidato? Cuando la ley así lo establezca. La ley. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, para el televidente, obtiene el 38% en el año 20 de la votación y escoge su único aspirante,
en el año 22, que fue Abel Martínez. ¿Verdad? Sí, tú. La ley dice que es en el mes de octubre del 23, en ese caso. Ahora es para el 27. Entonces sacamos un 10% en el 24. 10% con más vera, como dicen en el campo. Con más vera, darle para adelante a escoger una figura. Con más razón. Sacamos un 10. Pero Aristipo, ¿no habrá perdido el PLD la capacidad de ponerse de acuerdo internamente? Porque fíjate que esta decisión de adelantar ese proceso, igual a como se hizo en el 22, motivó que llegara hasta el Tribunal Superior Electoral una instancia que ha tomado una medida cautelar que se está a la espera de que el tribunal falle con respecto a ese ¿Quién caso. la subió? Un miembro del Comité Central. De Abel. ¿Él pertenece a Abel Martínez? Eleuterio Abad es un abelista de Monseñor Noel. Pero entonces ahí está Lo sabe todo el mundo. Es más, te voy a decir más. Sí. A él se le visitó la dirección de Bonao, de Monseñor Noel, Sí. como provincia, para que retirara ese proceso, esa instancia. Y lo mantuvo. Y él dijo que no, que solamente lo obedecía a Abel. Ok. Entonces, Abel fue que hizo esa acción, a través de Eleuterio. Pero entonces eso no marca de que ahí no será tan fácil que el PLD pueda completar el cronograma que tenía previsto, como lo hizo en el 22, a partir de que Abel se estaba oponiendo. Ok, yo digo ahora lo siguiente, Carlos. Aprovecho tu programa para hacerlo. Sí. A mi compañero Abel Martínez, un mensaje que le voy a enviar. No entorpezcan ese proceso. Usted fue beneficiario de ese proceso en el año 22, en el periodo anterior. No lo entorpezca ahora. No te toca ser candidato. Fuiste candidato con el apoyo mío, que comencé desde un principio que tú te presentaste. Yo te di el apoyo, que no me lo pediste, te lo di de manera espontánea y voluntaria. Y yo te pido ahora, encarecidamente, que no entorpezcas eso. El partido merece ir con unidad, monolíticamente hablando, a ese proceso, escoger a un aspirante que yo no tengo la menor duda de que va a ser Francisco Javier. Lo hagamos en el 26 o lo hagamos en el 27, no importa. Va a ser Francisco Javier. ¿Por qué Francisco Javier? Porque Francisco Javier ya ha recorrido el país dos veces en estos 10 meses. Está ahora en una tercera fase. Fíjate que estuvo el sábado antepasado con los comerciantes del mercado de la terminal de la Duarte. Y tiene el favor de más del 90% de la dirección del partido. Me refiero a miembros del comité político, más del 90%, a miembros del comité central, más del 90%, a dirigentes medios de la base, más del 90%. El mercado electoral, ¿tú crees que está pidiendo una figura del perfil de Francisco Javier o está pidiendo una figura, por ejemplo, del perfil de Juan Ariel? Juan Ariel tampoco es aspirante, no lo es. Si él fuera aspirante, estuviera haciendo lo que está haciendo Francisco Javier, no lo es. Okay. Él ha dicho que tiene dificultades con la universidad en la que trabaja, en Estados Unidos, ¿verdad? Harvard, qué bueno que trabaja en Harvard, eso prestigia al país y por supuesto prestigia al PLD. Claro, tener un profesor en Harvard y de economía o de temas económicos es una maravilla para nosotros. Él no es aspirante nada. Tampoco lo es Francisco Domínguez Brito, mi querido amigo Domínguez Brito, no lo es. Estuvieran haciendo lo que está haciendo, voy a repetirlo, Francisco Javier García, que sí lo es y que sí lo ha manifestado. Finalmente, si el panorama electoral del... Y déjame decirte el colofón de lo que acabo de decir. Sí. Está preparado en todo lo que se necesita para ser presidente de la República. En esa dirección. Francisco Javier es lo que podríamos llamar un hombre completo, un peso completo. En el boxeo hay diferentes niveles de peso y el mayor es el de peso completo, eso es Francisco Javier, un boxeador completo para gobernar, no solamente para ganar, sino para gobernar con eficiencia la República Dominicana. Fue eficiente en la lotería, fue eficiente en la autoridad portuaria, fue eficiente en la refinería, fue eficiente en industria y comercio y fue altamente eficiente en turismo. De 4.5 turistas que llegaban aquí, millones de turistas al año, lo dejó
en 7.5. Turistas, no cruceristas. Finalmente la pregunta del foco político para cerrar. Dale. En un escenario 2028, David Collado por el PRM, Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, Francisco Javier García. ¿Crees tú que la oposición sin alianza pudiera derrotar al PRM? No. Déjame poner las cosas claras al televidente. Sí. El PLD ha ganado 5 veces una presidencial. 3 veces con Leonel, 2 veces con Danilo. 5 veces. En todas, desde la primera hasta la última, siempre fue con grandes alianzas. En primer lugar, con el doctor Joaquín Balaguer y su Partido Reformista. En el 2004, con una gran parte del Partido Reformista y un número alto de partidos pequeños. En el 2008 se repite esa misma acción, aún más ampliada. En el 2012, con el Partido Reformista nuevamente, oficialmente, ¿verdad? Oficialmente, y muchos aliados. Y en el 2016, con el Partido Revolucionario Dominicano y muchos otros aliados. Siempre hemos ganado con alianza, siempre. Naturalmente, a partir rumbo al 28, tenemos que dejar claramente establecido que la alianza de la victoria la va a encabezar el compañero Francisco Javier García. ¿Más fácil es derrotar para ustedes como opositores en el 28 a David Collado o a Carolina Mejía? Cualquiera. Nosotros tenemos los análisis FOA de cada uno de ellos. Sí. FODA FODA. de cada uno de ellos. ¿Qué te dice? No, que no importa. Puede ser una gallina o un gallo, no importa. El nuestro está preparado. Bueno, pues gracias Aristipo Vidal por esta conversación que nos has brindado ahí y a los seguidores de Foco Político a través de Ahora TV Canal 3. Te esperamos aquí a ver si no tardas tanto en volver. No, por favor. Seguimos aquí, sigan con nosotros. Hay más contenido en Foco Político. Ya volvemos.